Fiverr, pues sí, mi esposa, soy discapacitado, solo veo un 10% lo que me conviene, pero nada más. Entonces, pero bueno, el Señor ha querido que a través de esa discapacidad descubra muchas cosas y los tesoros de la iglesia. Y uno de los grandes tesoros que tenemos en nuestra iglesia es una catequesis muy bonita y que el protestantismo la ha desfigurado con el tiempo, ataque del maligno. Se llama las postrimerías, ¿sí? Los tiempos postreros, que eran unas catequesis que antiguamente se daban, pero que hoy en día el proceso de desarrollo de la parte humana del ser humano se ha venido tergiversando y aún más, como decía mi hermano, se ha venido olvidando. Las postrimerías consta de 3 catequesis. Se habla del juicio final, juicio personal, ¿cierto? El cielo, el infierno, el purgatorio y el juicio final. ¿Sí? Es importante porque a veces pensamos, ¿cuál será el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago? ¿Cuál fue mi fundamento por el cual estoy aquí, nací, tengo problemas, hijos, etcétera? ¿Sí? Entonces, entender esto un poquito, aunque la iglesia no la enfatiza mucho, sin embargo la deja planteada porque es un misterio todavía en el sentido de que entrar a profundizar, entraríamos en el tema de la especulación. Solo vamos a tocar lo que la iglesia nos ha enseñado para el fin de que de nuestra salvación. Siguiendo las palabras del padre Octavio, que la importancia de nosotros es alcanzar el cielo, vivir nuestra vida de salvación y que todos llamados como iglesia estamos llamados a la intercesión. Por ende, después de mi charla, espero no demorarme sino 4 horas nada más, eh, vendrá otro hermanito a seguir complementando la catequesis, que son las indulgencias por las cuales la iglesia colabora y nos da para ayudarnos en la intercesión de esas 3 iglesias que están en este momento trabajando. La iglesia triunfante, que ya está en el cielo, en la gloria, la iglesia purgante, que son hermanos que están en el purgatorio, que ya humanamente no pueden hacer nada, y la iglesia militante, bueno, antiguamente se le decía militante, hoy se le dice peregrina. Esta iglesia está llamada a la intercesión, a la oración. Por eso estamos hoy en la oración de los santos. ¿Por qué? Porque estas 3 tienen un fin y un principio. Y el principio es que somos hijos de Dios y el pueblo santo que se está preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como en la antigüedad, el pueblo de Israel fue preparado para el día de la redención, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vino en pañales a enseñar el reino de Dios y la misericordia. Pero el nuevo pueblo, que es la iglesia, también se está preparando porque va a venir una segunda venida, que es la venida de gloria, que la encontramos en el credo. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Eso no significa que Dios viene a acabarnos y a destruirnos, como los protestantes a veces nos hacen ver. ¿Sí? El fin de los tiempos no es la catequesis de la destrucción del hombre, es la renovación del reino de Dios. Y para entrar a hablar un poquito, la iglesia siempre nos ha enseñado el purgatorio y estos temas desde 4 aspectos. Una, ¿sí? El camino de la vida del hombre, ¿sí? Que es una vida de obras buenas y obras malas, que terminan con la muerte y que después de la muerte pasan a un proceso de purificación por las cuales la iglesia a través de sufragios e indulgencias va ayudando a que el alma vaya llegando a Dios, porque hay un principio que el Señor nos dijo en las Escrituras. Las Escrituras, dice San Agustín, que es los labios de Dios. En ella encontramos todo el fin de nuestra existencia, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es un propósito de vida. Y ese propósito de vida las encontramos en las Escrituras. Y una de las frases más importantes que nos llama el Señor y nos dice es: sean santos como yo, su Padre, soy santo. Y algo más fuerte todavía, que dice todavía: nada impuro entrará al reino de Dios. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque nada impuro entrará a Dios. Y esa es la realidad de cada uno y especialmente de su pueblo que se quiere y desea santificarse. Cuando dice el Señor nada impuro, eso implica una condición, una realidad y una responsabilidad y más aún una obligación, ¿sí? Y esa obligación la deja San Pedro. Dicen, cuiden su salvación con temor
y temblor. ¿Qué significa? Que la podemos perder. Por eso existe el infierno y por eso hay un juicio. Pero antes de entrar ahí, pues yo les quiero dar gracias. Mi esposa, ella es la que me acompaña para todo, hasta para los problemas, no la puedo dejar, ¿sí? Y ella es la que me ayuda siempre. Entonces yo le quiero dar gracias a Ali, que ella es la que siempre está conmigo. Y vamos a comenzar. Yo siempre digo que la muerte no tiene su determinación, o sea, la muerte no es el fin del hombre, hay una vida después de, y eso lo enseña la iglesia con la resurrección. Pero no todos iremos a la gloria eterna, también iremos a la desgracia eterna. Y nos podemos confundir a veces cuando una persona se muere y dice, ay, finalmente fue a descansar. No necesariamente, porque las condiciones que vamos a hablar aquí nos va a poner a pensar mucho, porque más de una catequesis, hoy vamos a hablar es de una reflexión de nuestra propia vida, cómo la estamos llevando delante del Creador, cómo la hemos llevado delante del Creador. O sea, la reflexión de hoy, más allá que solamente es una catequesis, sí vamos a decir es, hombre, ¿sí alcanzaré yo al cielo? Porque muchas veces el maligno nos hace creer que somos buenos. Y como soy bueno, ya voy derechito para el cielo. Y no es así. Uno de los casos más grandes que está escrito, documentado, con actas y todo, es el caso Raymond Dioscresis. No sé si algún día lo pueden leer. Es un sacerdote, perdón, un teólogo muy famoso de la Edad Media. Pero eso lo voy a explicar después, acuérdame, Alex. Bueno, para eso entonces vamos a comenzar un poquito, lo vamos a partir. Yo siempre digo que todo tiene un principio y todo tiene un origen. Y si en la palabra de Dios aparece un Génesis, significa que tenemos que analizar bien de dónde venimos. Y el Génesis es uno de los libros más importantes para nosotros conocer todo el plan de salvación. La palabra de Dios nos va mostrando paso a paso, recorrido a recorrido, cómo Dios ha venido hablándole a toda la humanidad. Porque llegará, y eso lo vemos en el credo, que al final de los tiempos Dios vendrá a cerrar la historia de la maldad que algún día entró en el hombre. La viene a cerrar, pero no todos van a entrar ahí. Y eso es algo muy importante que la iglesia nos ha venido enseñando. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en preguntarla. O al final, si la quieren hacer, lo mismo. ¿Listo? Entonces comenzamos. Se abrochen los cinturones y comenzamos. Bueno, todo comenzó hace muchos años y miles de años. No aquí en la tierra, fue en el cielo. En el cielo comenzó todo. Dios creó primero el mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual estaba la armonía de su reino, un reino perfecto. Pero por alguna razón, uno de su mano derecha, que ustedes le saben el nombre, que era un querubín, ¿sí? Era Luzbel, que era un ángel muy hermoso, porque todo lo creó Dios perfecto. Pero por alguna razón, él decidió rechazar a Dios. Y tengan en cuenta esta palabra, rechazar el plan de Dios. Es muy importante que ustedes sepan esto, porque al final de la charla van a dar cuenta que la pérdida del cielo es rechazar el plan de Dios. ¿Quién lo aceptó? María, ¿se acuerdan? Y Jesús. Entonces, María y Jesús es la reversa de lo que hizo nuestros primeros padres y aún más los ángeles caídos. ¿Cuál era ese plan? El plan era que Dios le estaba mostrando a su creación, a sus hijos, lo que iba a suceder. Él iba a crear el mundo terrenal, es decir, al hombre. Y que el hombre, y más aún, que esos ángeles tenían que rendirle adoración o servirles a sus hermanos menores. Y peor aún, Luzbel le dio rabia, o mal genio, o ira o soberbia, porque la segunda persona de la Trinidad iba a convivir con esos hombres. Eso es lo que la iglesia nos ha enseñado, el disgusto de ese ángel.
Ellos preferían que más bien se convirtiera en ángel y no, quería estar con los hombres. Y más aún todavía que uno de esos hombres, una mujer, iba a ser la reina de toda la creación. Eso no lo pudo soportar y fue cuando se llenó de soberbia y dijo, no serviré. Y se separa de Dios y se va en contra de Dios. ¿Sí? ¿Quién fue el que expulsó al ángel caído del cielo? San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es la frase en ese combate espiritual, porque también lo vamos a vivir en la tierra, en ese combate donde el ángel San Miguel decide expulsar a los ángeles que se rebelaron frente al plan de Dios. Y es un plan que también lo tiene el hombre y lo va a tener que adquirir el hombre o lo va a tener que rechazar. Entonces el mal decide alejar, perdón, este ángel que era bueno, decide rechazar a Dios y es expulsado del reino de Dios, a las tinieblas y al abismo, que hasta ahora está retenido para el gran día de la ira de Dios, que es el juicio final, donde se reunirá toda la creación y será de nuevo juzgada. Eso lo vamos a hablar ahorita, ¿sí? El mal, lleno de rabia y de ira, decide irse en contra de Dios, porque ellos sintieron que Dios no los tuvo en cuenta. Es la soberbia y el orgullo, que muchas veces está en nosotros. Cuando a veces nos destruimos en las familias, en los hogares, los matrimonios, que se rompen, ¿por qué? Por orgullo, porque ahí no vive Dios, ahí vive el mal. Entonces Dios sigue su plan y comienza a crear al hombre. Pero el mal va a perseguir a esa creación y decide que va a invitar al hombre a que se una a su rebelión. Esto es muy importante que nosotros la sepamos porque de eso va a depender nuestro regreso a Dios. El mal viene y Dios permite que el hombre sea tentado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el afán del mal? Odio a Dios es que quiere que el hombre también se una a su rebelión. Y por eso vieja y Dios le permite tentarlo. Y uno dirá, pero a ver, Señor, ¿por qué nos permitiste que el mal nos tentara? Si sabíamos que íbamos a caer, no me parece justo, es muy justo. Y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos recorriendo el tema, porque el amor solo se da por medio de qué? Un amor verdadero se da en medio de qué? De la libertad. Correcto. En el caso de mi esposa, yo no la puedo obligar que me ama. Si yo la obligara que me ama, ¿sería amor? No, sería condición, porque ella no daría su amor libremente y ¿perdón? No sería ella. Y Dios nos hizo libres porque somos imagen y semejanza de Dios, porque Dios es libre, no condiciona nada. Y el amor verdadero se da en la libertad. Por eso Dios permitió que la libertad, el hombre respondiera en su libertad. Y permite la tentación para que el hombre pueda escoger lo que él quiere al final de su existencia. Entonces, ya van entendiendo un poquito la historia, ¿no? Vamos entrando, porque este es un proceso, perdón, donde vamos a ir encontrando en esa teología, la vamos a tratar de bajar y aterrizarla a nuestra realidad de vida, ¿correcto? Entonces, llega el mal y tienta al hombre. Dios en silencio. ¿Se acuerda cuál fue la prueba que le puso al hombre, que le puso Dios al hombre? El árbol del bien y del mal. Cuando Dios puso el árbol del bien y del mal, le dijo al hombre, mire, todo esto es de usted, todo es suyo, todo está hecho para usted. Lo único que está condicionado a usted es que el bien y el mal lo sé yo, no usted. ¿Sí? Le dijo al hombre. Aquí el que tiene que decidir quién es lo bueno y qué es lo malo, no eres tú, soy yo. ¿Estamos? Bueno, sí, estamos, listo, sigamos. Entonces viene el mal y lo comienza a seducir. Y comienza por la parte que no es la parte más débil del hombre. ¿Cuál era? La mujer. ¿Por qué la mujer?
Porque el que le dio la responsabilidad de la creación, ¿a quién fue? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre. A veces le echamos la culpa a la mujer, pero la mujer no tuvo la culpa. La que tuvo la culpa, ¿quién fue? De que el hombre cayera. El hombre, ¿por qué? Excelente. Y en el hogar tenemos la misma historia. Muchas veces la responsabilidad del hogar recae sobre el hombre, sobre el jefe de la casa, ¿sí? La mujer es la compañía ideal para ese proyecto de vida que Dios quiere para nosotros. Y entonces, Adán y Eva, que aquí está el pecado de muchas parejas y muchos hombres y mujeres, que, y esto vamos teniéndolo en cuenta, que ya entendemos la primera pista que les doy es la obediencia, ¿cierto? Es decir, yo no quiero el plan, me cierro en sí mismo y entonces yo voy a tomar mis propias decisiones. Eso lo encontramos en el cielo, ¿cierto? Con los demonios, ¿cierto? Ahora al hombre le va a pasar lo mismo. Dios lo pone a prueba y el hombre se va a llenar de sí mismo. Por eso muchas veces en el hogar, cuando no está Dios, la destrucción de la pareja se va dando gradualmente, porque se quieren hacer dueños de sí mismo, inclusive de mi propia vida, ¿sí? Va entrando y el mal lo seduce. Entra primero por la parte débil y ojo que en la vida espiritual tenemos que vigilar todas nuestras áreas, porque hay partes de nuestra vida que son débiles y por ahí quiere entrar el mal y la va a ejecutar, por eso se llama pecado mortal. Lo va a ejecutar para el fin de ¿qué? De que caigamos en pecado y perdamos la amistad con Dios. Y eso es lo que el mal intentaba con nuestros primeros padres, tratar de que ellos entraran en la rebelión, es decir, en la desobediencia y rompieran el pacto con Dios que habían hecho. Y sucedió, ¿sí o no? Sucedió que cayeron. Sí, perdona que yo a veces por el afán de correr me trabo. Entonces, en ese proceso, en ese momento, el hombre es tentado, pero el que ejecuta el pecado es Adán. Porque Adán, y ese es el pecado de muchas parejas casadas y divorciadas, cuando pasa que esa persona que dice, bueno, es que mi hogar pasado se destruyó y ahorita estoy con otra pareja, ¿será que puedo comulgar? Y uno le dice, sí, claro, pero mientras no tengan intimidad, usted puede vivir como hermanos. Pero ¿cómo así? Nosotros somos pareja, tenemos que estar íntimamente. Error, porque ese pecado le pasó a Adán. Adán estaba llamado a ser fiel a Dios, ¿cierto? ¿Y qué prefirió? La criatura que al creador. Dígame si ese pecado no existe. Permanece en el hombre todavía. Y eso que va a ser el purgatorio va a ser eso. Parte de eso es el purgatorio. Porque Dios viene a destruir el amor idólatra del hombre que se amó a sí mismo y amó a las cosas y a las criaturas en vez de su creador. Y muchas veces pasa eso. Se los puedo decir. Amamos más el dinero que al creador. Amamos más lo terrenal que al creador. Nos salvaremos, pero seremos purificados de toda esa idolatría y esos amores que el Padre lo decía ahorita, de esos dioses que entraron a nuestra vida y que poco a poco han venido inundando y dominando ese reino que está aquí en mi corazón. Entonces, ¿qué pasa? El hombre que estaba llamado a estar en gloria con Dios y tenía todos los dones preternaturales, es decir, la gracia, era la presencia de Dios en su vida, ¿sí? Y eso, los dones preternaturales, es todos los dones, todas esas características de Dios la tenía el hombre. Por eso el hombre antes de la caída era santo. No había maldad en él, no había maldad en él, ¿sí? ¿Dónde lo podemos ver en la creación así palpablemente? En los niños recién nacidos. Ahí podemos ver exactamente cómo era la creación. Materia y espíritu, pero inocencia pura, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta un niño de 4 años, 5 años, ¿qué hay en él? Inocencia, no hay maldad, ¿cierto? Tú puedes parar a un niño de 4 años y con una niña de 4 años y ellos juegan, no ven su pecado, ¿cierto? Ahora ponga una de 25 con una de 30. ¿Qué pasará ahí? Pasan muchas cosas.
ahí nos podemos dar cuenta la deformación de la impureza y la inocencia que el pecado hizo en cada uno de nosotros. Claramente, ¿o no es así? Aquí en la vida del ser humano podemos muy bien el Génesis. Estamos viendo realmente en vivo y en directo el Génesis. Esa realidad está en nosotros también. ¿Qué pasa? Seguimos yendo al Génesis. En ese momento el hombre pierde todo. Cuando el mal entra, Romanos 5:20 dice que el hombre dejó entrar la maldad en su vida. Saca a Dios de su corazón y comienza a gobernar la muerte, el mal en el hombre, hasta el día de hoy. Pero usted me preguntará, ¿pero cómo así Cristo venció la muerte? No, no la venció en su totalidad. La venció en la cruz fue el poder del dominio del mal, pero no lo ha destruido. Lo destruirá en la segunda venida de Cristo. Por eso todos estamos puestos a prueba. Y aquí es donde vamos a ir poco a poco a entrar, que es entrar en la prueba. Como les digo, yo tengo que vigilar el tiempo porque no me le quiero pasar a mi hermanito. ¿Sí? ¿Hasta qué horas tengo tiempo, perdón? Hasta las 11:15. ¿Hasta las 12? 11:15. Bueno, dirá mi hermano allá detrás, no, ¿cómo? Si vas a invitar, Sí, si vas sí, a sí. invitar a almorzar, pues sí. No, y la sordera. Estoy como Shakira, la canción de Shakira, ciervo, sordo, terco y testarudo, ¿no? Bueno, así es el ser humano. Entonces estamos entrando y resulta que el hombre pierde la gracia, el hombre pierde la comunión con Dios y el hombre entra en una profunda tiniebla y se empieza a alejar de Dios y el mal lo empieza a envolver en profundas esclavitudes y raíces y el hombre se cree Dios porque ¿cuál fue el engaño del mal? Serás como Dios. Entonces, el hombre saca a Dios de su vida, rompe el plan. Fíjate que el hombre hizo lo mismo que los ángeles. Rechazaron el plan de Dios. ¿Sí? Porque Dios tenía un plan. ¿Se acuerda cuando le dijo a la pareja, multiplíquense y reinen la tierra, pero vivan en comunión mía? Y el hombre dijo, no quiero, quiero ser dueño de mí mismo. Dígame si eso no pasa en nosotros. Mira la edad de los 15 años, ¿o no? Los papás que tenemos hijos, sabemos que nuestros hijos a los 15 años comienza el tiempo de la rebeldía. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Yo no quiero. Ya el dueño, ahora el que decide qué es lo bueno y qué es malo, ya no eres tú, soy yo. Por eso el yo es un Dios que se va creciendo y se va subiendo. Por eso la Torre de Babel. La Torre de Babel significa el orgullo del hombre que se quiere elevar a la altura de Dios. Por eso mucho de nuestras destrucciones como familias, como personas, es el ego, el orgullo, el autoritarismo y el individualismo. ¿Por qué? Porque yo me creo mejor que todos, inclusive mi pareja, o no. Miren las peleas de matrimonio. Son posiciones tan fuertes que ¿quién quiere gobernar el uno sobre el otro? No hay humildad. No están los dones preternaturales que Dios había escrito. La humildad, la sencillez, la obediencia, que ahorita lo vamos a ver cómo se recuperan. ¿Sí? Así fue la condición del hombre. Comienza su camino de destrucción y un camino de pérdida y de, ¿perdón? De identidad y un tema de esclavitud y muerte espiritual. No la muerte física, bueno, la otra condición es la muerte física, pero también la muerte espiritual. Y comienza a envolverse en profundas esclavitudes. Y ahí, que lo vamos a ver ahorita, el mal comienza a ser el Dios de él en tres aspectos: en el mundo, la carne y el mal, la idolatría, que es la que hasta el día de hoy vive el hombre, en esos tres dioses. ¿Cuándo lo derrotó Jesucristo? ¿Se acuerdan? ¿Lo derrotó en dónde? En el desierto. Venció el mundo, la tentación del mal, venció la carne y venció la idolatría, que es el demonio. ¿Sí? Que es la que todos estamos llamados a liberarnos y a luchar contra ella. Por eso, como yo les decía, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, y no esperen que porque ya este señor rezaba el rosario, iba a misa, se le va a poner en un juicio donde se va a determinar realmente las obras que usted había hecho. Entonces, me estoy adelantando y regresando, ¿sí? Pero quiero poner todo esto en contexto de nuestra propia vida, ¿correcto? Va entrando el hombre y Dios decide rescatarlo. Pero antes de rescatarlo, todo ser humano
está llamado a una prueba. Así como Dios le puso la prueba a los ángeles y le mostró el plan de salvación, y ese ángel tenía que responder a ese plan. Entonces Dios nos va a plantear también una vida y nosotros tendremos que responder a esa vida. ¿Dónde está Deuteronomio capítulo 30, versículo 16, amor? Dios nos 15 al va a 18. poner el tiempo de la prueba. ¿Qué es el tiempo de la prueba? El tiempo de la fe. ¿Sí? Es donde todos libremente vamos a tener que decidir entre el bien y el mal. El hombre se separa, decide coger su propia vida ya sin Dios. Y Dios, pues obviamente, le va a dar una segunda oportunidad. Y a veces uno parece injusto cuando analiza este tema. Uno dice, pero ¿por qué a los ángeles caídos no les dio una segunda oportunidad y por qué a nosotros los terrenales sí? Bueno, porque es muy justo. La forma en que los ángeles fueron creados en un grado espiritual y de conocimiento mucho más alto que el hombre. Ellos fueron los dones de conciencia, razón y voluntad, fueron infusos, es decir, ya puestos ahí. O sea que ellos, por más que quieran, ellos no pueden regresar a sus decisiones porque es una decisión ya plena, porque ellos conocen el bien y el mal, ya determinado. Entonces, el grado espiritual que ellos fueron creados, no es que no puedan, es que no le permite ya, porque resulta que aquí hay algo que tiene que ver con el tiempo. Ellos no viven en el tiempo, ellos viven en un eterno presente. O sea que lo que están decidiendo, están firmes en hacerlo. Por eso no tienen revocatoria y obviamente por su grado de concepción en la que fueron formados. En nosotros no. Número uno, en nosotros se nos da una oportunidad. ¿Por qué? Porque la caída de nosotros no fue en plena conciencia, fue en engaño. ¿Sí o no? Nos engañaron. Entonces Dios dice, bueno, a ti te engañamos, está bien, lo entiendo, por justicia te tengo que dar otra oportunidad. Pero entonces ahora tú vas a tener que decidir por tu propia libertad y yo te voy a dar a escoger para que después no me digas que fue culpa de él o fue culpa de este. ¿Se acuerdan en el Génesis cuando el Señor lo cuestiona y le dice, ¿dónde estabas? Y él dice, la mujer, ¿sí? ¿Pasa hoy en día? El orgulloso, ¿qué hace? No reconoce nada. Un culpable menos uno mismo, porque ese es el orgullo. Entonces el Señor, para destruir la semilla de Satanás, que está puesta en la carne, ahorita lo vamos a ver, Él nos va a dar y nos va a poner una gran prueba. Y libremente tú vas a tener que escoger entre la vida o la muerte. Ya libremente, por eso sea libertad, para que tú escojas entre la vida o la muerte. Eso lo enseña en la iglesia y lo enseña la santa palabra de Dios, Deuteronomio 30. ¿Qué dicen? Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Pero si no hacen caso de todo esto, sino que se dejan arrastrar por otros dioses para rendirles culto y arrodillarse ante ellos, en este mismo momento les advierto que morirán sin falta y que no estarán mucho tiempo en el país que van a conquistar después de haber cruzado el Jordán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como se pueden dar cuenta, el pueblo de Israel también fue puesto a prueba y nosotros. Acuérdense que lo que dijo el padre Octavio ahorita, ¿cuáles son los nuevos dioses del hombre? El dinero, la vanidad, el orgullo, todo eso. Ahorita lo vamos a ver, cómo el hombre está llamado a vivir una vida de mérito y desmérito. El catecismo de la Iglesia Católica, que para poder entender el purgatorio necesitamos observarlos de 4 puntos. Primero, que el hombre está llamado a una prueba de mérito y desmérito y que solo termina con la muerte, pero después de la muerte el hombre está llamado, de acuerdo a sus obras, a una purificación. Y en esa purificación la iglesia le va a ayudar a esas almas a reparar todo el daño que hicieron, que ahorita nuestro hermano lo va a explicar mucho más a fondo, ahorita no lo podemos hablar, y en esos fundamentos solo se puede entender el purgatorio.
De resto de todo eso será solo especulación, ¿sí? Por eso vamos a hablar ahorita del fin del tiempo y el tiempo de la reparación, que es el purgatorio, ¿sí? Entonces, sabiendo que ya el hombre entra a la prueba de la fe. ¿Y qué es la prueba de la fe? Es decir, tú vas a escoger entre el bien o el mal. El hombre, estando en un estado caído, es decir, herido por el pecado, Dios decide redimirlo. Y es cuando viene la segunda persona a encarnarse y a mostrarle al hombre el camino por el cual tiene que regresar al cielo. Él lo hace y lo marca, pero al final el hombre lo tiene que recorrer. Y ese es el plan de Dios. Dios nos viene a enseñar el camino de la libertad, porque ¿dónde está sumergido en el hombre? Perdón, ¿dónde está sumergido el hombre? El hombre está sumergido en la profunda esclavitud del pecado. ¿O no es así? Levante la mano el que diga que no tiene pecado. Todos estamos en pecado. Y pecado es sinónimo de muerte, muerte espiritual. Pero hay muertes que tienen redención y hay muertes que no tienen redención. ¿Cuáles son? El pecado venial y el pecado mortal. Podemos estar en la iglesia en pecado mortal y es peligroso estar en la iglesia en pecado mortal. Estoy hablando de la iglesia porque afuera hay mucho pecado mortal, ¿o no? Entonces, perdón, abunda, Carlitos. Y esa es la tarea de nosotros como iglesia, interceder y ayudar a que nuestros hermanos que están en la muerte vengan a la redención. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es orar e interceder por todos nuestros hermanos que están en la muerte. Por eso el sentido de la evangelización. Por eso la evangelización es muy importante, los retiros. Si tú amas a alguien, llévalo a un retiro. Si no encuentras razón de nada, llévalo a un retiro para que sea tocado por Dios y encuentre la salvación. No hay un verdadero amor si está cerrado en mí mismo. Yo no puedo decir, gracias Señor, porque me amas, si mi hermano se está condenando, si mi familia se está condenando. Es un amor incompleto hacia Dios que yo le estoy dando. Porque yo no puedo vanagloriarme que estoy en la iglesia, soy lindo, soy hermoso, y viendo cómo mis hermanos, mi familia se condena. Yo no puedo estar en esa situación. No es un amor perfecto. ¿No creen que de pronto es un amor egoísta? ¿Sí? Volviendo al tema, entonces el hombre pierde y Dios decide hacer un plan, que es el plan de salvación. Y él viene y le quita el poder al demonio en la cruz. ¿A través de qué? Lo que no hizo los ángeles ni nuestros primeros padres. Obedecer y fidelidad. Jesucristo viene, se hace hombre y nos comienza a enseñar el camino de la obediencia, el camino de la felicidad, ¿sí? Y el camino del desprendimiento de todos los apegos del hombre. ¿Se acuerda cuando los discípulos de Juan el Bautista le dicen a Jesús, Jesús, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, las zorras no tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tiene un sentido. Y lo dice San Juan, el que quiera ser como Jesús tiene que vivir como vivió Jesús. Reto muy duro para una persona materialista, para una persona que está pegado a todo, que está llena de prejuicios, que está llena de vanidades. Difícil, ¿cierto? Porque es que es un camino de desprendimiento y eso tiene que ver mucho con el purgatorio. Es un camino de renunciar a todos mis apegos, a todo lo que me separa del amor de Dios, porque todo eso nos roba el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es un amor sentimental, sino es un amor de entrega, renuncia y sacrificio, porque el hombre tiene que entrar ahí. Y Jesucristo lo enseñó. Jesucristo nos mostró el camino de la cruz, que es el camino de la obediencia, de la fidelidad y en el cual nosotros destruiremos por nuestras obras y nuestros actos al mal. Estando ahí, el hombre está llamado a la gran prueba de la fe, es decir, la conversión. ¿Qué es la conversión? Una vez una señora me dice, es que yo ya me convertí. Y le dijo, ¿y en qué? ¿Sí? Porque la conversión no es cambiar, digamos, de un estilo de vida. Esa no es la conversión. La conversión es pasar de un estado de muerte espiritual a un estado
de gracia, de obediencia y de fidelidad. Por eso el Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Esto es muy serio lo que dice el Señor, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Palabra dura del Señor. Muchos serán llamados, pero muy pocos los escogidos. Y otra palabra también lo dice, entren por la puerta angosta, porque la puerta ancha camina a la perdición, o sea, al infierno. Y pocos, dice pocos, significa pocos, es muy poco el que está entrando al cielo. Por eso no nos podemos confiar de que porque ya estamos en la iglesia, ya estamos de camino. No, 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 al contrario, aquel que se le ha dado mucho, más se le exigirá. Es decir, que esa puerta al entrar a Dios se hace angosta, estrecha. ¿Por qué? Porque tienes que despojarse, tienes que soltar para poder entrar en el reino de Dios, que es el verdadero amor, que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ahí comienza, volviendo un poquito, voy adelantando y retrocediendo. ¿Sí? Ahí en ese proceso entra el tiempo de la prueba, que se le llama en la iglesia el tiempo de mérito y desmérito. ¿Qué es el tiempo de mérito? Es las obras, porque las obras es acto de la voluntad del hombre para alcanzar la gloria, o las obras de muerte que te van a alcanzar la condenación eterna, la muerte eterna. En ese hombre, como dice, perdón, ese hombre en medio de esa decisión, como dice la Sagrada Escritura, el hombre está en medio de dos pruebas, entre el bien y el mal. Y lo que tú construyas ahí será el reflejo de lo que tú vas a vivir en la eternidad. Les voy a poner un ejemplo. Me tengo que ir hasta la calle, ya vengo. No, mentiras. Bueno, estamos acá, ¿correcto? Vamos a trazar una línea aquí. En este lado está la muerte, terrenos del mal, donde domina este terreno y este reino, Satanás. Y de aquí para allá está Dios, con todo su reino y todo. El hombre está aquí. ¿Y qué tiene el hombre solamente para ofrecer? Su voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad del hombre de decidir su destino entre lo bueno y lo malo, ¿correcto? Aquí quedó el hombre ya expuesto a la vida o a la muerte. ¿Por qué? Porque lo que haga aquí no le puede echar la culpa a nadie. Es libre albedrío, fuerte y poderoso, donde ya el hombre va a decidir su propio destino. Lo dice Romanos 5:20, ¿no? 8:5, perdón. Romanos 8:5. 8:5. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Palabra de Dios. Bueno, el hombre al haber perdido la gracia y estar expuesto a las tinieblas, el hombre pierde la gracia. ¿Cuándo el hombre la vuelve a recuperar? ¿Se acuerdan? Todos los dones predeternaturales, la vida de gracia, ¿dónde la recuperamos? Excelente. Bueno, no tengo dulces o si no te regalaba un dulce de premio. En el bautismo recibimos todas las gracias. O sea, la redención de Cristo nos devuelve lo que el pecado nos quitó. Nos lo devuelve todo. Volvemos como al origen. Pero como hay libertad, ¿qué pasa? Las podemos perder. ¿Y cómo las perdemos? Cuando caemos en pecado. Pero las volvemos a reconstruir. ¿Cuándo? Cuando nos confesamos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? A veces uno dice, pero ¿por qué yo me confieso y caigo, me confieso y caigo, confieso y caigo? ¿Por qué? Porque no tenemos claro y podemos rechazar el plan de Dios, porque no entendemos el camino de Dios. ¿Se acuerdan el primer mandamiento que Dios da? Sí, pero hay un mandamiento cristiano en el monte de las bienaventuranzas. ¿Cuál es el primero? Bienaventurado los pobres de corazón, porque de ellos... Bueno, esto es un estudio, también lo podemos hacer algún día, lo que es la ley y la gracia, cuando uno vive por la ley y por la gracia. Los mandamientos están encerrados en un solo mandamiento, el amor. Y tengan cuidado, perdón, tengan pendiente de que ese amor es el que Dios va a purificar arriba, porque dice San Pablo que al final de nuestros días seremos juzgados en el amor. ¿Cuál amor? ¿El amor sentimental? El que papi, el amor de Dios. Esta chica es teóloga. No, ¿qué tanto amaste? Pero no es de la parte humana, porque recuerde que la parte humana es idólatra, ¿cierto? Si tú me das, yo te doy, ¿sí?
El amor humano exige cuentas, pide cuentas, ¿cierto? Dame, 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 dame. ¿Perdón? Retribuciones. Y el amor de Dios es dar, dar, entregar hasta morir. El amor ágape, pero es un amor sacrificial, ¿correcto? Es un amor de sacrificio, renuncia, entrega y sacrificio. Ese es el amor cristiano, que todos estamos llamados a vivir, que es el plan de salvación. Entonces Dios propone ese plan, pero ¿lo podemos rechazar? Claro. ¿Cómo lo rechazamos? Cuando caemos en pecado. Y aquí vamos a hacer un ejercicio y que ustedes analicen si ustedes están en el terreno del bien o en el terreno del mal. ¿Sí? Ese se llama el tiempo de mérito y desmérito. ¿Qué es eso, tiempo de mérito? Es decir, lo que yo me merezco por mis obras, sean obras de muerte o sean obras de gracia. Porque recuerden, la iglesia también enseña que las obras que están hechas bajo la gracia son contadas para el día de tu juicio. Usted puede ser que sea una persona, pero una persona que puede ser ayuda a los pobres y todo moralmente bueno, pero si no están en gracia no son contadas. Y estas las vamos a ver. Las obras de la gracia y ¿se acuerda lo que dice el Señor? Que tu mano derecha no sepa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el hombre hace obras, acciones que no están bajo la gracia, lo que hace es llenar en el hombre, ¿qué es? El ego y el orgullo. Esas obras no son contadas. Así usted ayude a pobres, así usted venga a misa, así usted sea charlista, servidor, lo que sea. Si eso no está en la gracia, no sirve. Lo que está es en la gracia. ¿Y qué es? Esa vocecita que ustedes sienten allá en su cabecita. Haz esto. Por ejemplo, una obra de gracia es, usted está cocinando y de repente el Señor te dice, ¿por qué no vienes al Santísimo? No empiezan a sentir, es como esa vocecita, ese deseo de ir al Santísimo. Y dicen, ay, no, yo tengo que ver la hija del dolor. Entonces prefiero quedarme. ¿Sí? Y perdió la gracia. Eso. Ya, y entonces, ay, no, yo mañana voy más bien. Sí. O el rosario. O cuando Radio María le dicen, venga, ayúdenos con el rosario. Sí, mañana. Perdió gracia, porque a través de eso, que es un acto de la voluntad forzada del hombre, porque el hombre que le gusta la comodidad, el hombre no le gusta el esfuerzo. Y hay tres voces en el hombre, la voz del pecado, la voz de Dios y la voz del hombre. Y difícil escuchar la voz de Dios y escuchamos más la del mal y la de nosotros. La escuchamos mucho. Por eso podemos perder la gracia. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué pasa? Si yo estoy acá, ¿cierto? Ojo, estoy siendo bautizado, católico. Eso lo dice el Lumen Gentium, capítulo 2, artículo 15. Léanlo. Dice que todo católico que estando en la iglesia y no vive su fe, se puede condenar. ¿Sí? O sea que el ser católico, cristiano, no te garantiza en sí tu salvación. Tú la tienes que trabajar, participar de ella, adquirirla para ti y vivirla. Eso es, lo vamos a entender porque eso nos va a llevar al cielo. No es porque yo sea el rótulo de católico y yo ya fui al cielo. No, Señor. Eso es un trabajo que tú colaboras con Dios, con la gracia. Dios me ofrece y yo respondo a la gracia. Esos frutos y esas obras nos da santidad, por la cual veremos a Dios. Porque todas las cosas que Dios pone en el hombre es amor. Por ejemplo, cuando una pareja se pelea, no quiere saber de nada, pero hay algo que le dice, quiero reconciliarme, ¿cierto? Hay un sentimiento de amor. Usted lo puede rechazar o lo puede adquirir. Señor, a pesar de todo, yo amo y yo perdono. Una obra que ya fue contada para el día de tu juicio, ¿correcto? Entonces volvamos. Ya venimos entendiendo, el demonio va a hacer que tú pierdas el cielo y te va a tentar acá. Aquí tú vas a entrar cuando tengas odio. Vas a Gálatas 5, mi amor, por favor. Aquí tú estás con la voluntad, en este medio. Tú eres libre de decir el bien y el mal, Deuteronomio 30, ¿cierto? Ya Dios dice, bueno, se queda callado Dios y dice, bueno, ahí te dejé la libertad, tú decides. No es que eras el dueño ahora del bien y del mal, pues dale, decide. Me quitaste ese derecho, ahora te toca a ti decidir. Y el hombre está aquí, creyéndose Dios. Dime el primero. Voy a leer Gálatas 5, 19 al 21. ¿Está bien? Sí. Okay. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Ahí. Cometen inmoralidad. Ahí estoy, perdóname.
Los que cometen inmoralidad, ojo que yo puedo estar, perdón, ser católico, pero estar en la muerte. Cuando yo estoy aquí viendo pornografía, cuando yo estoy en adulterio, cuando yo estoy en orgías, cuando yo miro con deseo a una mujer, cuando yo alimento los malos pensamientos impuros, las groserías, los chistes, todo eso impureza, y estoy acá, ¿en dónde estoy? En la muerte. Y si yo muero, ¿qué pasa? Se condena. Pero resulta, ve al versículo 22, ve mezclándolo entre lo espíritu y lo espiritual. Si yo estoy acá, en la gracia, ¿cierto? ¿Y estar en la gracia qué es, amor? ¿Lo del espíritu? Me voy para el siguiente versículo, 22, 21. para el 21. No, en 21 son envidiosos, borrachos, No, no, el glotones. 22 22, entonces, lo que el Espíritu produce es amor, amor. alegría. Entonces, cuando yo estoy acá y vivo el perdón y la misericordia y todo, estoy en gracia. Si muero, ¿qué pasa? Me salvo. Uy, ahí te rajo. Me salvo. ¿Por qué me salvo? ¿Porque sea bueno? No, porque estoy practicando la gracia. Vaya, ve al otro. Los borrachos. Ve así, vamos así. A ver, adoran ídolos, practican Ahí. brujería. ¿Qué pasa si yo estoy acá y resulta que me voy a la santería, adoro el dinero, lo doy como Dios mío, ¿sí? La brujería, la nueva era, el yoga, el reiki. ¿Qué pasa siendo católico, hijo de Dios, que digo, yo, Señor, te amo, soy hijo de María y de Jesús, pero estoy haciendo eso? ¿Qué pasa? Si muero, ¿qué pasa? Me condena, ¿cierto? Fíjate que no es lo que yo crea, creer, porque yo puedo decir, yo amo a Dios, ¿sí o no? Y si usted va a la calle, usted le pregunta a las personas, dice, ¿usted ama a María? ¿Usted conoce a María? Sí. ¿Conoce a Dios? Sí, conozco a Jesús, pero de ahí a lo que tú estás viviendo es algo muy serio. Y no se han dado cuenta que hay católicos que van a misa, que rezan, pero están en el yoga, en el reiki, leyendo las cartas, buscando brujos, buscando que la señora le ayude ¿con la qué, mami? Con Lectura de la algo, lectura o que la de medicina, cartas. no sé qué alternativa para que me sane todo lo que... Eso es idolatría. Ahí usted puede estar vivo, pero muerto. Hay personas que caminan aquí aparente vivo, pero por dentro están muertos. Si muere, entonces se puede condenar. Y ahorita vamos a ver lo que se trata el juicio de Dios. Otra parte, amor. Humildad y dominio propio. Cuando yo estoy trabajando la humildad y estoy tratando de controlar mis impulsos y orando para que el Señor me dé la fuerza para sostenerme, estoy en estado de gracia. Y una persona que está en estado de gracia, si se muere, ¿qué pasa? Puede ir al cielo, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, la lucha del hombre es permanecer en la gracia. Es la lucha espiritual entre la carne y el espíritu. ¿Qué es la carne? La iglesia ha dicho que la carne no es la parte física del hombre. La parte es la parte irracional, la parte animal, ¿sí? Del hombre, ese hombre que no piensa, que se deja llevar por los impulsos. A eso San Pablo lo denomina carne. Carne es la parte inferior del hombre, la parte animal, que es la que se satisface en el pecado, ¿sí? Y la parte espiritual, que es la elevada, es la del espíritu. Por eso San Pablo deja muy claro. Sí, léelo ahora sí todo. Es Gálatas Ujú. 5, 19 al 21. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, Despacio, ¿no? discordias y Mantienen celos. odios, discordias y celos. Bueno, aquí no existe eso. Yo sé. Se enojan fácilmente. Ay, ay, ay. Causan rivalidades, Ay, ay, ay. divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte
en el reino de Dios. Como se Palabra de pueden dar Dios. cuenta, hay unos pecados que el Señor no acepta y eso lo vamos a ir entendiendo porque el juicio se tiene que ver desde Dios, del concepto del principio de Dios y Dios es puro santo. Y sobre ese juicio, por decir algo, yo hago un juicio de valor ante ustedes, es de lo que yo percibo y soy, yo hago juicio de ustedes, ¿correcto? Si yo me creo bueno y soy bueno, ¿sobre qué juicio voy a esperar de ustedes? Que sea bueno. Pero si yo soy malo, yo voy a esperar que ustedes sean malos, ¿correcto? Entonces el juicio va relacionado a lo que es Dios y lo que el hombre no quiso ser, ¿correcto? Entonces estos versículos representan lo que Dios no quiere de sus hijos, porque esto es pecado mortal. ¿Y qué es un pecado mortal? Rechazo a Dios. El pecado mortal rechaza a Dios, porque no quiere vivir de acuerdo a Él. Y para eso fue la creación. Dios creó al hombre para que viviera en comunión con Él, para que fuera fiel y obediente a Él. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿o no? Cuando nosotros tenemos hijos, lo que esperamos de nuestros hijos es obediencia, respeto y amor. Eso era lo que quería Dios de nosotros. Obediencia, respeto y amor. ¿Quién lo enseñó? Su verdadero hijo. Se llama Jesucristo. Jesucristo es la imagen del verdadero hombre que se va a confrontar con Dios. Por eso las enseñanzas de Cristo son muy importantes para que cuando llegue el día del juicio yo sea imagen y reflejo de Jesucristo y Dios cuando me mire va a ver en mí lo que era su hijo. O sea que Cristo es el modelo del hombre que va a alcanzar la gloria. ¿Duro? Yo creo que es un poquito duro. Pero la iglesia nos ha enseñado poco a poco cómo debemos ser imagen y semejanza de Cristo. ¿Correcto? Pero aquí está. ¿Cómo podemos ser imagen de Cristo? Lo dice la misma labios del Señor. Cualquier. Sigue, sigue, sigue. Sí, bueno. Los que vienen el Espíritu. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Entonces, hermanitos, ¿sí cuál es el camino? ¿Cuál es el propósito? La vida en el Espíritu. El amor de Dios que vive en ti. Por eso la conversión es llamar a Dios a tu vida, para que Dios viva en ti y tú puedas dar frutos de santidad. Porque recuerden que son frutos, son obras, acciones que yo libremente estoy dispuesto a hacer. Yo puedo amar, ¿cierto? O yo puedo odiar. Esas son obras que tú solito vas construyendo en tu propia libertad. Dios propone y el hombre dispone. Satanás propone y el hombre se adhiere. Son dos caminos en los cuales ese camino, la iglesia lo ha llamado camino de mérito y desmérito. Pero ese camino termina. ¿Cuándo termina? El día de nuestra muerte. Ahí dice el catecismo, en el numeral 1021, ve buscándolo, mi amor. El numeral 1021 dice que el tiempo de mérito y mérito, es decir, de obras justas o obras de muerte, terminan con la muerte. Ese es el fin de los tiempos para el hombre. ¿Cuándo es el fin de los tiempos? Exacto, no es el día que los 3 días de oscuridad o los alimentos o que va a venir y va a venir un cometa y que no sé qué y que entonces va a venir y va a haber destrucción, inundaciones y todos nos vamos a morir. Una chica me dice, no, Huguito, es que mira, si escuchaste los mensajes que va a haber 3 días de oscuridad, le dije, no, van a ser más. Me dice, ¿por qué? Dice, si usted no paga la luz. ¿Sí? Esos son más días de oscuridad si usted no paga la luz. ¿Sí? Y le dije, y me decía, y le digo yo, ahora, si usted amontona comida y si usted se muere, ¿qué va a hacer? Me la pasa a mí, ¿no? Me la deja a mí porque yo sí necesito. Eso es una farsa que el protestantismo le ha hecho al hombre para que pierda su salvación. Lo mismo lo que decía el padre hoy en el protestantismo, salvo siempre, salvo.
esa teología que enseña el protestantismo, que como Cristo ya murió, entonces yo ya soy salvo, yo ya iré al cielo así. Mentiras. Ese es el peor engaño de Satanás, porque recuerde lo que estamos hablando, las obras que colaboran con la gracia o colaboran con el mal. Lo que tú construyas es lo que Dios va a sellar en ti. ¿Qué dice el catecismo? Ok, en el 10:21 dice, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y de su fe. Como pueden darse cuenta, la muerte es el fin de la vida de mérito y desmérito. Aquí ustedes y yo estamos puestos a pruebas. Aquí nos estamos ganando el cielo o nos estamos ganando el infierno, de acuerdo a lo que tú construyes. Por eso es un error decir, ay, se fue a descansar. Mentira, no sabemos. Por eso hay que orar mucho por nuestros fieles difuntos, especialmente aquí en esta parte. El juicio del alma, el juicio, son dos juicios que vamos a tener, el juicio del alma y el juicio del cuerpo. El juicio del cuerpo viene en la segunda venida de Cristo, ¿no? El segundo juicio, porque hay un juicio. Recuerda que fuimos creados materia y espíritu, pero lo que se va a juzgar ahorita, por ahora, temporalmente, es el alma. Después, dice el catecismo, que el hombre, cuando ya venga el gran juicio de toda la creación, donde el hombre retomará su propio cuerpo junto con su alma y será vuelto a juzgar para ya definitivamente, no es que vuelva a hacer un nuevo juicio, se le va a mostrar a todo mundo lo que se le va a mostrar a todo mundo el motivo por el cual estos se condenaron y estos se salvaron. Y al final Dios cierra el tiempo de la maldad. Por eso se llama el fin de los tiempos. Es el fin de la maldad que comenzó desde Adán y va a terminar en Jesucristo, su venida, su segunda venida. Ahí termina el tiempo de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte. Jesucristo viene a destruir la muerte. En la plenitud de los tiempos, que fue cuando Cristo vino, vino a destruir el poder que estaba dominado bajo el mal y nos da la libertad. Esa es la primera muerte, la primera lucha espiritual que tienen contra el mal, que la tuvo Cristo en la cruz. Lo que destruye Cristo es el poder de la muerte y nos da a nosotros también, dice, venzan la muerte como yo la vencí, pero no la van a vencer solo, la van a vencer conmigo. Significa que el yugo del pecado sigue en el hombre, pero el hombre ya va a tener la gran oportunidad, que es la gracia, que no la tenía en el Antiguo Testamento. Ahora la tiene en la iglesia. Por eso nosotros podemos rechazar la salvación si nosotros no aprendemos a vivir en la gracia, porque la gracia es un regalo gratuito que Dios lo da para alcanzar el cielo e ir directamente al cielo. ¿Sí? Es un regalo que Dios puso en la cruz. Venció la muerte y dijo, hijos, venzan la muerte como yo la vencí, pero no la pueden vencer sino por mí. Es decir, ustedes no pueden hacer nada sin mí, dice el Señor Jesucristo. Significa que para eso tenemos los elementos. Y dice la iglesia que porque la iglesia, el Papa Juan Pablo casi lo apedrean cuando dijo que la iglesia católica era la única donde encontraba la salvación. ¿Por qué? Porque ahí están todas las herramientas que Dios nos ha dejado para encontrar el cielo. ¿Cuáles son? Los sacramentos, la vida de gracia, los santos, la misa, todo. Si usted no la quiere coger, es porque eres un tonto. La presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, que es el mismo. Él no se fue, Él se quedó para darnos la fuerza, para sostenernos ante la tentación. No es que se nos vaya a ir la tentación va a estar ahí, la lucha va a estar ahí. Pero como les digo, esa lucha está ahí. Si la que queremos luchar solos, la vamos a perder. Pero lo que Dios quiere en ese plan es, ven, lúchala conmigo. Y conmigo es, adhiérete a mí para que tú puedas alcanzar. ¿Ves la vida de propósito que todo hombre está llamado? A entrar a la eternidad. Fuiste creado para vivir cerca de Dios eternamente. ¿Cuál es el engaño de Satanás? Es que nos hace creer que la felicidad está aquí en la tierra. Y vivimos solo para la tierra y adoramos todo lo terrenal. Y nos entretiene tanto
que cuando nosotros nos demos cuenta nos robó la salvación. ¿Qué le pasó a los ángeles? Rechazaron el plan. ¿Qué le pasó a Adán? Rechazaron el plan. ¿Podemos rechazar el plan nosotros? Claro que sí. Porque la muerte espiritual es como la muerte de una serpiente. La serpiente no hace ruido. Llega a la presa y se le acerca y le bota el veneno y lo adormece y queda paralítico. Y se le acerca y lo empieza a devorar. Eso pasa en este mundo lleno de materialismo, lleno de esclavitudes, donde hoy, como decía el padre, hoy no quieren rechazan a Dios. No quieren venir a la iglesia, no quieren recibir sacramentos, no quieren recibir la palabra de Dios. Una sociedad que la serpiente está cogiendo poder en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestras parejas, y esas familias están rechazando la obra, la mano que extiende Dios para nuestra salvación. ¿La podemos rechazar? Claro que sí. ¿Dónde termina el tiempo de mérito y desmérito? El día de nuestra muerte. Ahí el alma se desprende del cuerpo y ya no puede hacer nada. Lo que fue, fue. Ya no hay tiempo de arrepentimiento. Señor, dame 5 minutos, yo bajo y arreglo los problemas. Nada. Ahí ya queda fija la voluntad del hombre. Ya el hombre no puede hacer nada. Esa alma queda quieta. Y en ese momento, cuando el alma se desprende del cuerpo, entra automáticamente el juicio. Ahí se nos piden las cuentas. Entonces, esto lo enseña el cura de Ars. Dice el cura de Ars que de pronto, tan pronto el alma se desprende, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ahí podemos salvar almas. Cuando llevamos al sacerdote ¿a qué? La unción de los enfermos. Y si no llega el Padre, le podemos decir, oye, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Porque lo bonito de este plan de salvación es que Dios regala el cielo con un perdón, un arrepentimiento verdadero, un acto de contrición perfecto. El problema es que la gente espera ese último momento y no llega. Para unos sí, para los que vivieron en gracia, llegará, pero a los que vivieron en desobediencia y rechazando a Dios, posible no. Se nos acabó el tiempo. Oh. Que cerrando. Le voy a poner que me regalen 10 minuticos y no me demoro más. Entonces, mira, en ese proceso, el alma se desprende y entra directamente al juicio. Ahí va el ángel de la guarda que te acompañó desde el nacimiento y llega el ángel caído, es decir, el demonio delante del tribunal. Y el ángel es el que va a decir, el ángel del demonio, el acusador, le va a decir, esta alma es mía. ¿Por qué? Porque yo la llené de placeres en la carne y en el mundo y se satisfacían mis placeres. A ti te despreció, no quiso nada de ti. Esa alma es mía. Por eso el alma va a caer donde siempre se adoró a sí misma. Y está el ángel de la guarda que va a tratar de defender esa alma con los pocos méritos que alcanzó. Y dice el Señor que Dios sella lo que esa alma le presentó a Dios. Si tus pecados fueron más grandes y en pecado mortal, esa alma cae. Pero si fue una vida que llevó en gracia, esa alma se eleva. Por eso es muy importante lo que ahorita el hermano nos va a hablar de las indulgencias. El juicio es en el amor, ¿sí? Y el juicio es el amor que le debiste dar a Dios y no te lo diste. El amor que debías darle a tus hermanos y a tu familia, a tus seres queridos, y no te lo diste. Y Dios va a venir a purificar. El purgatorio no es una segunda oportunidad. El purgatorio está en el terreno de Dios. Se salvó porque tenía fe, porque pidió perdón, pero estaba impuro. ¿Qué es ser impuro? El pecado es un pecado moral. Dice el Señor que el pecado no es lo que entra, sino lo que sale. Odios, envidia, rencores, ¿correcto? Entonces Dios viene a limpiar ese desorden moral por la cual ese desamor en el que tú has vivido, esos apegos en los que has tenido. ¿Y dónde está el juicio? Lo vemos aquí en el amor. Corintios 13, mi amor, ve buscándolo y ya terminamos. Ese es el estado de purificación, quitando todo lo que no era de Dios. Te salvaste. Por eso, para presentarte delante de Dios, el purgatorio es un camino de esperanza. Dios en su santo amor no quiere que nadie se condene y quiere que todo mundo se presente limpio. Y aquí es algo muy importante, que ese purgatorio lo podemos vivir aquí también.
cuando las enfermedades llegan, cuando los problemas llegan, aprender a soltar, a no apegarnos a nada, sino en el amor de Dios, amar al Señor con todo tu alma, con todo tu corazón. Ese es el reto del hombre, a desprenderse de todo aquello que me separa de Dios. Apegos, odios, envidias, celos, vanidades, todo. Que sea Él solo tu único amor. Iremos directamente al cielo. Pero si no, aunque moriremos en estado de gracia, pero imperfectamente, Dios nos purificará. Y el examen será de 4 cosas. De tu vida. Te van a hacer un examen de toda tu vida. Te van a hacer un examen de tu libertad, cómo la has administrado. Te van a hacer un examen del amor, porque somos herencia de Dios. Y te van a hacer un examen del compromiso que Dios, el trabajo que Dios quiso ponerte en tus manos, que fue tu familia. Sobre esos 4 elementos Dios va a pedir cuentas, pero se cierra todo en el amor. Sobre estas bases va a ser el juicio. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Ese es el amor de Dios. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido ni orgulloso, ni grosero ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Ese es el juicio de Dios sobre el amor. Si tú vives eso, dice que el juicio se dará de 2 maneras, en misericordia y en justicia. Los que viven eso e intentan vivir eso, el juicio será de misericordia. ¿Se acuerdan? Bienvenidos, hijos de Dios, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cierto? Los actos de misericordia, es decir, de amor. Pero también está el de justicia, es decir, que ese juicio va a ser contra tu pecado, contra lo que tenías que hacer y no hiciste, contra lo que tenías que amar y no amaste, y contra lo que tenías que vivir y no viviste. Es un juicio terrible. Y para terminar, el fin de la muerte llega con la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. En ese tiempo, el juicio final ya es que todos volveremos a tomar nuestro cuerpo y todas las naciones serán juzgadas. Ahí sabremos por qué el hombre se condenó y todas nuestras generaciones, desde Adán hasta el último muerto, todos serán puestos en el tribunal que se llama la gran ira de Dios. Es el final donde Dios va a separar definitivamente el mal y todos ya vivir una vida eterna con Cristo, y todos los que se adherieron al mal vivirán eternamente en el tiempo de condenación. Esa es la gran historia de la salvación, que termina con el juicio final de las naciones. El tiempo del fin de los tiempos para el hombre termina con nuestra muerte, así que no se asusten, más bien trabajen y prepárense, sigan trabajando en su vida de gracia, no desistan, luchen, porque los que ganan el cielo, que Dios los encuentre luchando contra el pecado. Muchas gracias y seguirá nuestro propio Charles.